Lo admito, al principio cuesta creerlo. Pero si me acompañan unos minutos, tal vez comprendan lo que a mí me llevó años entender. Dios, por favor, perdónanos por todo, por los errores del pasado, los fracasos del presente e incluso los pecados que aún cometeremos. 1 Juan 1:9 es prueba viviente de esta promesa. Y sí, Satanás odia eso. Hace todo lo posible para que dudes del perdón de Dios, especialmente en lo que respecta a los pecados futuros, porque sabe que ninguno de nosotros, ni siquiera los que nacen de nuevo, será perfecto antes de entrar en el cielo. Y es precisamente por eso que la gracia es tan poderosa. Cuando realmente lo comprendí, fue como si me hubieran quitado un peso invisible de encima. Pero esa no era la mujer que yo solía ser. Durante años pensé que la fe era una muleta emocional, algo que la gente usaba para escapar de la realidad. Miré a los cristianos y sentí lástima. Pensaba que les habían lavado el cerebro, que creían en cuentos infantiles, que dependían de un Dios invisible para sentirse importantes. Fui fría, racional, y me enorgullecí de ello. Me gustaba decir que yo era dueña de mi propia verdad, pero en el fondo, cuando llegó el silencio de la madrugada, sentí un vacío que nada podía llenar. Ni las relaciones, ni el éxito, ni la libertad que defendí con tanto ahínco. Recuerdo noches en las que me preguntaba, ¿y si Dios realmente existe? ¿Y estoy completamente equivocado? Pero enseguida descarté esa idea. Me dije a mí mismo que era una tontería, que la fe era para gente que no sabía pensar. Hasta que un día, Él llegó, sin previo aviso, sin ritual, sin luces. Llegó cuando menos lo esperaba y me demostró que no era yo quien lo buscaba. Él era quien me había estado buscando todo este tiempo. Esa noche, el mundo a mi alrededor parecía el mismo, pero en mi interior, todo estaba a punto de desmoronarse. Yo, la mujer que decía no creer en nada, estaba a punto de ver lo invisible y escuchar una voz que transformaría mi vida por completo. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Esa noche empezó como cualquier otra. Estaba cansado, con la mente llena, intentando distraerme de las cosas que evitaba sentir. Encendí el ordenador, abrí vídeos al azar y me detuve en uno que, sinceramente, me hizo reír. Jesús todavía habla. Puse los ojos en blanco. Parecía otro de esos vídeos religiosos que intentan convertir a todo el mundo. Pero, por alguna razón, dejé que el vídeo se reprodujera mientras hacía otras cosas. La voz que hablaba era tranquila, pero firme, y dijo algo que empezó a inquietarme. Dios sigue hablando a quienes le escuchan. Me sentí incómodo, casi irritado. Pensé, puedo oírlo, y nunca he oído nada. Aún así, algo me impulsó a dejar que el vídeo se reprodujera hasta el final. Y fue allí, sin darme cuenta, donde el primer susurro celestial comenzó a derribar los muros de mi corazón. En los minutos siguientes, sentí algo diferente. Era como si el aire de la habitación hubiera cambiado, volviéndose más denso, más vivo. Mis pensamientos se confundieron y una extraña sensación comenzó a invadirme. Ni miedo ni paz, sino algo intermedio. Intenté ignorarla, pero cuanto más lo intentaba, más crecía dentro de mí. Cerré el vídeo. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. La calle estaba en silencio y el cielo parecía más hermoso que de costumbre. Fue entonces cuando, sin comprender por qué, dije en voz baja, si el Señor existe, muéstramelo, pero muéstramelo de una manera que pueda comprender. En cuanto dije eso, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Era como si alguien estuviera allí conmigo. No vi a nadie, pero lo sentí. Evidentemente, ya no estaba sola. Me senté en el suelo, algo asustada, intentando comprender lo que sucedía. Pensé, quizás sea cansancio, quizás mi mente me esté jugando una mala pasada. Pero en el fondo, algo me decía que no era eso. Era diferente. Una presencia llenó la habitación y empecé a llorar, sin motivo aparente. No era tristeza, era algo más profundo, como si mi corazón reconoció un amor que mi mente aún no podía comprender. Las lágrimas brotaron de golpe y no pude contenerlas.
Entonces, un recuerdo me asaltó. Las veces que me había reído de los cristianos, de sus oraciones, de la gente que lloraba en los servicios religiosos. Y ahora, era yo quien lloraba, arrodillada, sin saber qué hacer con todo lo que sentía. De repente, una voz suave e inaudible habló en mi interior. Siempre he estado aquí, hija. Incluso cuando te burlabas de mí, te amé. Me quedé paralizada. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Y sin embargo, esas palabras resonaban en mi alma como un abrazo invisible. Era imposible resistirme. Me dejé caer al suelo, temblando. Sentía que todo mi ser estaba al descubierto. Mis errores, mis miedos, mis mentiras, mi arrogancia. Sentí vergüenza, pero al mismo tiempo, un amor tan inmenso que me abrumó. Era como si Dios me dijo: sé quién eres, y aún así te elijo. Y en ese instante, todo en lo que creía se derrumbó. La duda se acalló. El orgullo murió. Lo único que quedó fue la certeza de que Jesús existió, y allí estaba conmigo, en las primeras horas de la mañana. Mis lágrimas se convirtieron en oración. No sabía cómo orar. Nunca lo había hecho antes, pero comencé a hablarle a mi manera. Le pedí perdón. Le dije que no sabía cómo creer, pero que quería aprender. Le pedí que me mostrara quién era, que me ayudara a comprender lo que estaba sucediendo. Y, mientras hablaba, una paz indescriptible me invadió. No podría explicarlo, pero fue como si de repente me hubieran quitado de encima todo el peso de mi vida. Me sentí ligera, renovada, limpia. No había culpa, solo amor. Un amor que me envolvía por completo, como si el aire que respiraba estuviera conmigo. En ese momento comprendí lo que es la gracia. No se trata de ser lo suficientemente bueno. No se trata de merecerlo. Se trata de ser amado a pesar de todo. Cuando por fin me levanté del suelo, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Aquella mujer que dudaba de todo había sido alcanzada por algo que ya no podía negar. Y supe, sin la menor duda, que Dios no necesitaba que yo lo encontrara. Simplemente quería que dejara de huir. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, la habitación parecía la misma, pero yo sabía que algo dentro de mí jamás volvería a ser igual. El aire se sentía más ligero, el silencio más hermoso. Sentí como si me hubieran arrancado una parte de mí y otra, completamente nueva, hubiera sido colocada en su lugar. Me levanté lentamente, intentando encontrar explicaciones racionales. Tal vez fue una crisis emocional, tal vez un sueño lúcido, pensé. Pero por mucho que intentara encajarlo todo en la lógica, nada encajaba. Lo que había experimentado la noche anterior era más real que cualquier cosa que hubiera sentido jamás despierta. Era como si mi corazón finalmente había despertado. Y ahora el mundo entero se ha llenado de color. Me acerqué al espejo. Me miré y me quedé inmóvil. Mi rostro era el mismo, pero mi mirada, no. Había dulzura donde antes había frialdad. Había paz donde antes había prisa. Era como si mis ojos ahora irradiaran una luz que no provenía de mí. Me toqué la cara, y una lágrima escapó sin darme cuenta. No podía explicarlo. Solo sabía que esa presencia seguía allí. De una forma sutil, silenciosa, pero vívida, sentí una calidez en el pecho, como un abrazo invisible, y cerré los ojos. La misma voz que había oído la noche anterior pareció susurrar. No fui un sueño. Estoy aquí. En ese instante lo comprendí. Dios no me visitó. Decidió quedarse. Pasé el resto de la mañana intentando actuar con normalidad. Preparé café, hice la cama, respondí mensajes, pero era imposible fingir que nada había pasado. Todo parecía cargado de significado. El aroma del café, el canto de los pájaros, incluso el sonido del agua en el fregadero. Era como si toda mi vida se hubiera rediseñado ante mis ojos. Las cosas más sencillas parecían sagradas. Y, aun sin comprenderlo del todo, algo dentro de mí repetía: ahora sabes lo que es estar vivo. No sabía rezar, pero mi corazón rezaba por mí. Cada pensamiento era una conversación silenciosa con Dios. Cada respiración era un gracias.
Por la tarde, cuando el mundo retomó su ritmo y las obligaciones me llamaron, el viejo hábito de dudar intentó regresar. La razón, inquieta, comenzó a preguntarse: ¿y si todo esto es psicológico? ¿Y si solo es emoción? Pero algo dentro de mí respondió con firmeza: no es emoción cuando cambia quién eres. Lo sabía, porque el vacío que me había acompañado durante años había desaparecido. La angustia que me asfixiaba simplemente desapareció. Por primera vez, el silencio no me asustó. Estaba lleno de presencia. Un silencio que me abrazaba, que hablaba sin palabras y me hacía sentir amada. Más tarde, volví al ordenador. Quería volver a ver el vídeo del que me había burlado la noche anterior. Esta vez, lo vi entero, con el corazón abierto. Cada frase parecía reflejar lo que había vivido. El hombre dijo: Jesús sigue hablando y busca corazones dispuestos. Volví a llorar, pero no de tristeza, sino de reconocimiento. Era como si Dios estuviera usando ese vídeo solo para llegar a mí. Apagué todo, cerré los ojos y dije: Señor, si de verdad eres tú, guíame. No sé por dónde empezar. Y sentí la respuesta, no en palabras, sino en paz. Una paz tan profunda que pareció envolverme como una promesa. Esa noche, antes de dormirme, sucedió algo diferente. Me arrodillé junto a la cama, sin saber qué decir. Simplemente cerré los ojos y le hablé como a un amigo. Gracias por no abandonarme. Sé que no lo merezco, pero quiero aprender a amarte. Las palabras salieron temblorosas, pero sinceras. Fue en ese momento cuando comprendí: la relación con Dios no nace de fórmulas, sino de la entrega. No necesitaba memorizar oraciones ni repetir frases. Bastaba con abrir mi corazón. Y, al hacerlo, sentí como si todo el cielo se inclinara hacia mí. La mujer que se había burlado de la fe ahora estaba de rodillas, y por primera vez se sentía como en casa. Los días siguientes fueron como despertar en un planeta nuevo. Todo parecía igual. El trabajo, los mensajes, las conversaciones, pero yo ya no era la misma. La ligereza que sentía me acompañaba cada mañana y quería hablar de ello, quería contar lo que había pasado. Pero, ¿cómo podía explicar algo que ni siquiera podía expresar con palabras? Cuando lo intenté, me di cuenta de que el mundo no estaba preparado para entenderlo. Le dije a una amiga, entre risas y torpeza: creo que Dios me habló. Me miró sorprendida, pensando que bromeaba. Luego se rió y dijo: ¿tú? ¿La chica más escéptica que conozco? Me reí con ella, intentando disimular mi vergüenza, pero por dentro, un dolor punzante me atravesó. Porque por mucho que se burlaran de mí, lo que viví fue demasiado real para negarlo. Con el tiempo, me di cuenta de que la luz interior que sentía empezaba a molestar a algunas personas. En los chats grupales ya no encajaba con los mismos chistes, ya no me reía de las mismas cosas, y poco a poco, los mensajes disminuyeron. Algunos amigos empezaron a distanciarse, otros intentaban provocarme. ¿Te has convertido ahora? ¿Vas a dejarlo todo para ir a la iglesia? No sabía qué responder, porque de alguna manera era cierto. Me había convertido en algo nuevo, y aún estaba tratando de comprender qué significaba eso. Al principio dolió. Extrañaba a la gente, las conversaciones, la normalidad, pero en el fondo sabía que algo más grande estaba sucediendo. Dios me estaba enseñando a estar a solas con Él, a escuchar el silencio, a comprender que su amor era suficiente. A mi familia también le pareció extraño. Mi madre me observaba en silencio, intentando comprender. Un día me preguntó: ¿estás bien? Te noto diferente. Respiré hondo y respondí: sí, es que encontré algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Sonrió, pero su mirada decía que no lo entendía del todo. No podía culpar a nadie. Hasta hace poco, yo también pensaba que todo era una locura, pero ahora veía el mundo con otros ojos. Ojos que sabían que había algo más allá de lo que se podía ver. Comencé a percibir a Dios en los detalles, en los colores del atardecer, en la risa de un niño, en el perdón inesperado, en pequeños gestos que antes llamaba coincidencias. A veces, el peso del rechazo volvía a invadirme. Había noches en que me sentía extrañamente sola,
como si estuviera entre dos mundos, el antiguo, que ya no me correspondía, y el nuevo, que aún estaba aprendiendo a habitar. En esos momentos, hablaba con Dios, no con palabras ensayadas, sino con el corazón abierto. Señor, sé que el camino no será fácil, pero ayúdame a seguir adelante. Y Él me ayudaba, a veces con un versículo que encontraba por casualidad, otras veces con una paz repentina en medio del dolor. Y empecé a comprender que la fe no consiste en vivir sin heridas, sino en seguir caminando incluso con ellas. Un día, volví a ver a ese amigo, con quien siempre discutía sobre religión. Me miró y me dijo, «Ya no te reconozco». Sonreí. «Yo tampoco», respondí. Negó con la cabeza y comentó, «Antes parecías tan seguro de ti mismo. Ahora hablas de estas cosas como si hubieras perdido la cabeza». Y respiré hondo, sin discutir, porque, en cierto modo, tenía razón. Había perdido la cabeza, la razón que me mantuvo alejado de la fe. Lo que me guiaba ahora era algo que no se puede explicar con la lógica, sino con la experiencia. Era el amor, y el verdadero amor no necesita ser demostrado, se siente. Con el paso de los días, comprendí que el rechazo de los demás no era un castigo, sino una purificación. Dios me estaba separando de lo que me tenía cautivo para acercarme a lo que me liberó. El silencio que antes dolía se convirtió en un hogar. El tiempo a solas dejó de ser soledad y se transformó en comunión. Y, al alejarme de las voces del mundo, la voz de Dios se hacía cada vez más clara. No gritó, susurró, y cada vez que me sentía perdida, era esa voz la que me recordaba, «No estás sola, te elegí». Las primeras semanas después de mi encuentro con Dios fueron una mezcla de luz y sombra. Hubo días en que sentí que los cielos se abrían dentro de mí, y otros en que el silencio parecía ponerme a prueba. Fue entonces cuando me di cuenta de que la fe no es una línea recta, es un camino sinuoso, y algunas nos hacen mirar atrás. Las tentaciones comenzaron sutilmente. Los viejos hábitos intentaron regresar. Voces internas me decían que era imposible cambiar, que todo había sido solo emoción. Me miré al espejo y pensé, ¿de verdad he cambiado? Y la respuesta, aunque silenciosa, surgió de lo más profundo de mi ser. Sí, has cambiado. Pero el cambio es una lucha diaria. Fue entonces cuando empecé a comprender que la verdadera batalla no era contra el mundo, sino contra mi antiguo yo que aún vivía dentro de mí. El enemigo es sutil. No llama a la puerta, susurra. Y sus susurros comenzaron a rodearme. Cuando me sentía sola, me decía, «Vuelve a tu antigua vida. Al menos allí te divertías». Cuando lloraba, se reía dentro de mí. ¿Dónde está el Dios que prometió paz? Y por un momento, lo confieso, cedí. Intenté llenar el vacío con distracciones. Redes sociales, series, conversaciones vacías. Pero todo parecía insípido. El placer era breve, el silencio posterior, ensordecedor. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que antes me distraía ahora me estaba alejando de lo que realmente importaba. Volver al pasado no dolía por culpa, dolía porque ya no tenía sentido. Una noche, me senté en mi cama, agotada por la lucha interna. Tomé mi Biblia, que aún leía con la curiosidad de quien aprende a caminar, y la abrí sin pensar. Mis ojos se posaron en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo leí y lloré. Era como si Pablo describiera exactamente lo que sentía. Y al mismo tiempo, una paz comenzó a amanecer en mi interior. Me di cuenta de que incluso los más grandes siervos de Dios lucharon contra su antiguo yo. Caer no me hizo débil, me hizo humano. Y el perdón de Jesús no es un premio para los perfectos, sino consuelo para los quebrantados. Comencé a orar cada noche, de forma sencilla y sincera, sin formalidades. Decía, «Señor, sé que aún cometo errores, pero no quiero cometerlos más lejos de ti». A veces oraba llorando, otras, en silencio, simplemente sintiendo su presencia. Y sucedió algo increíble. Cuanto más me abría, más sentía cómo el Espíritu Santo me fortalecía. Me recordaba quién era antes, no para condenarme, sino para mostrarme cuánto había cambiado ya.
Empecé a comprender que la gracia de Dios no es una vía de escape, sino una escuela. Y cada día, cada error, cada arrepentimiento era una nueva lección. Un día, una amiga me invitó a una fiesta. «Tienes que relajarte», me dijo. Por un instante, el viejo impulso volvió. Me vestí, incluso salí de casa, pero en el camino, algo me detuvo. No fue miedo. Fue una suave advertencia, una santa tristeza que me decía: «Este ya no es tu lugar». Sentí un nudo en la garganta y regresé a casa. En el camino, miré al cielo y susurré: «Señor, elijo tu camino, aunque sea el más difícil». Y en ese momento, una paz indescriptible me envolvió. Fue como si Dios mismo sonriera y dijera: «Ahora lo entiendes». Con el tiempo, aprendí que la verdadera fe no es un sentimiento constante, sino una elección diaria. Es decir, no a lo que una vez te dominó y sí a lo que te libera, incluso cuando duele. Mi antiguo yo aún intenta resurgir a veces, pero ya no tiene el poder, porque algo más grande habita en mí. La mujer que una vez dudó ahora conoce al Dios que perdona, sostiene y transforma. Y cada vez que el pasado intenta susurrar, recuerdo: Jesús venció por mí. Esta verdad basta para silenciar cualquier voz que intente hacerme cambiar de opinión. Con el paso de los meses, empecé a comprender que la fe no me había librado de las tormentas, sino que me había enseñado a sobrellevarlas. Hubo un tiempo en que creí que, al entregarme a Dios, todo sería fácil, que el dolor me dejaría en paz, pero pronto comprendí que Jesús no nos promete la ausencia de dolor, nos promete su presencia en medio del dolor. Y fue durante esta etapa cuando llegó la tormenta. Perdí mi trabajo, una amistad importante se rompió, y la angustia comenzó a intentar instalarse de nuevo en mi corazón. Recé, pero el cielo parecía silencioso. Parecía que Dios se había escondido, y el miedo intentaba convencerme de que tal vez todo había sido solo una fase emocional. Fueron días largos. Al principio, intenté mantener la calma, pero el dolor me invadía. Por la noche, el silencio parecía aún mayor, y mis oraciones se convertían en tristes susurros. Decía: «Señor, ¿por qué me siento tan sola? ¿Sigues ahí?» Y nada. Ninguna señal, ninguna respuesta inmediata. Solo vacío. Hasta que un día, agotada por tanta lucha, cerré los ojos y lloré con toda la sinceridad que tenía. Fue en ese instante, entre lágrimas, cuando una paz distinta comenzó a reemplazar mi aflicción. Una frase surgió en mi mente, clara como el sonido de mi propia alma. Nunca estuve lejos. Fuiste tú quien se dejó llevar por el viento. En ese momento lo comprendí. Dios no había guardado silencio. Era yo quien escuchaba el ruido de mis propias dudas. Esa noche decidí hacer algo diferente. Apagué el móvil, apagué las luces y guardé silencio. Sin música, sin distracciones. Solo él y yo. Al principio el vacío parecía gritar, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Una suave calidez envolvió la habitación y una sensación de seguridad me hizo cerrar los ojos. No oí ninguna voz audible, pero algo dentro de mí habló con tanta claridad que juraría que venía de fuera. Confía en mí, incluso cuando no sientas nada. La fe comienza cuando terminan los sentimientos. Esas palabras me impactaron profundamente. Comprendí que Dios me estaba enseñando a madurar, a seguirlo, no solo cuando todo parecía hermoso, sino también cuando todo parecía perdido. Los días siguientes fueron distintos. La tormenta no cesó de la noche a la mañana, pero mi reacción cambió. Ya no le pedía a Dios que me quitara el dolor. Le pedía que me guiara a través de él. Y lo hizo. Comprendí que las oraciones más poderosas no son las más largas, sino las más sinceras. Volví a ver a Dios en los detalles, en la sonrisa de un desconocido, en un versículo que apareció en el momento justo, en un «Estoy orando por ti», de alguien a quien apenas conocía. Me estaba recordando que nunca se trató de sentir, sino de confiar. Una noche me vino a la mente un viejo recuerdo, una frase que había leído en alguna parte y que ahora tenía sentido. Cuando no puedas oír la voz de Dios, confía en lo que Él ya ha dicho. Tomé mi Biblia, la abrí al azar y leí Isaías 43:2.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cerré el libro y dejé que las lágrimas cayeran. Comprendí el mensaje. Dios no prometió librarme de la tormenta, pero prometió cruzarlo conmigo. Y eso fue lo que hizo. Poco a poco, el miedo dio paso a la fe, y la fe se transformó en fortaleza. Fue durante esta etapa que aprendí a distinguir las voces en mi interior. La voz del miedo gritaba, pero la voz de Dios susurraba, y comprendí que la voz más suave es siempre la verdadera. Nunca habla con prisa, nunca con temor, habla con amor, incluso cuando corrige. Y fue esta voz suave, pero firme, la que comenzó a guiarme, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada silencio. Su presencia se convirtió en mi brújula, y aun cuando el viento soplaba con fuerza, yo sabía, la barca podía mecerse, pero jamás se hundiría, porque Jesús estaba al timón. Tras la tormenta, algo nuevo comenzó a florecer en mi interior. Sentía una paz constante, pero junto a ella llegó una inquietud distinta, un suave impulso que me decía, habla. Al principio lo ignoré. Pensé que todo estaba en mi cabeza, una idea pasajera. Pero cuanto más intentaba callarme, más insistía esa voz. Cuéntame qué hice. Era extraño. Nunca me ha gustado exponerme, y mucho menos hablar de temas espirituales. Y sin embargo, era como si Dios mismo me desafiara a usar mi experiencia para llegar a otras personas. Me preguntaba, ¿por qué yo? Soy tan imperfecta, tan nueva en esta fe. Pero cada vez que lo decía, sentía el susurro del Espíritu Santo. Precisamente por eso. Porque sabes lo que es ser ciego, y ahora puedes mostrar el camino. Durante varios días, luché con esta idea. Intenté convencerme de que no era el momento adecuado, que aún necesitaba aprender más antes de hablar de Dios. Dije, Señor, hay tantas personas más preparadas que yo. Pero el Espíritu respondió con ternura. Yo no busco a los preparados. Yo preparo a los elegidos. Estas palabras resonaron en mi interior. Comencé a darme cuenta de que Dios no pedía perfección, pedía disponibilidad. Y eso me impactó, porque siempre he sido controladora, acostumbrada a tener planes, certezas, discusiones, y ahora Él me pedía que simplemente confiara, que abriera la boca y le dejara hablar a través de mí. Una tarde, mientras caminaba sola, me detuve a mitad de camino. El viento soplaba suavemente y mi corazón latía con fuerza. Fue como si el Espíritu Santo me rodeara allí mismo, en el silencio. Sentí arder mi corazón y una voz interior dulce y firme me dijo, ¿cuántas personas son como eras tú? Perdidas, burlonas, con miedo a creer. Necesitan escuchar lo que te mostré. Cerré los ojos y las lágrimas brotaron. Recordé a la mujer que solía ser, fría, orgullosa, llena de certezas, y me di cuenta de que si alguien me hubiera hablado con amor de lo que ahora sé, tal vez me habría rendido antes. Fue entonces cuando comprendí. Mi testimonio no se trataba de mí, sino de Él. Y el amor que me alcanzó no solo vino a salvarme, sino también a impulsarme hacia adelante. Decidí obedecer. No sabía por dónde empezar, así que oré. Señor, si es tu voluntad, abre las puertas. Y Él las abrió. Poco a poco, la gente empezó a buscarme. Algunos decían, no sé por qué, pero siento paz cuando hablo contigo. Otros me pedían consejos sobre la fe, sobre el dolor, sobre el propósito de la vida. Y yo, que antes evitaba las conversaciones espirituales, ahora sentía alegría al hablar de Jesús. Cada palabra parecía venir de Él, no de mí. Me di cuenta de que el mismo amor que me elevaba ahora fluía a través de mi voz, y comprendí que el Espíritu Santo no solo nos sana, sino que nos transforma en instrumentos de sanación. Por supuesto, el miedo seguía intentando detenerme. A veces, antes de hablar de lo que había vivido, el corazón me latía con fuerza. Pensaba, ¿y si se ríen de mí? ¿Y si piensan que me he vuelto loca? Pero entonces recordaba a Jesús, a quien también ridiculizaron. Él me recordaba, durante años te avergonzaste de mí. Ahora muéstrale al mundo que yo nunca me avergoncé de ti.
Estas palabras me destrozaron por dentro y al mismo tiempo me reconstruyeron. Entonces respiraba hondo, cerraba los ojos y decía: Señor, habla a través de mí. Y Él hablaba. La gente escuchaba, lloraba, y muchos me decían: yo también quiero sentir lo que tú sentiste. Hoy lo sé. El llamado de Dios no es una elección, es una respuesta. Él no nos obliga, nos invita. Y cuando decimos sí, algo cambia en el mundo que nos rodea. La mujer que se burlaba de la fe es ahora un testimonio viviente del poder de Dios. Y cada vez que cuento mi historia, siento que revivo aquella noche en que me encontró. Porque, en el fondo, lo entiendo, Jesús no me salvó solo para consolarme, sino para que, a través de mi voz, otros también podrán encontrarlo. Cuando finalmente decidí obedecer, no tenía ni idea de lo que Dios estaba a punto de hacer. Pensé que compartir mi testimonio sería solo un simple gesto, algo simbólico. Pero el cielo comenzó a obrar de maneras que jamás había visto. Palabras que antes me parecían insignificantes empezaron a conmover corazones. Personas que ni siquiera conocía me enviaban mensajes diciendo: describiste exactamente lo que estoy viviendo. Otros me contaron que se habían alejado de su fe y que, tras escuchar mi historia, sintieron el impulso de volver a orar. Cada testimonio que recibía me hacía llorar. Me di cuenta de que la obediencia abre puertas que el miedo jamás permitiría. Lo que comenzó como un simple sí se estaba convirtiendo en una vibrante corriente de transformación. Una vez, una joven me escribió diciendo que esa misma noche pensaba quitarse la vida. Había encontrado un video donde yo hablaba del amor de Jesús y decidió verlo por mera curiosidad. A la mitad del video, rompió a llorar y sintió algo inexplicable. Me contó que se arrodilló y le pidió a Dios una razón para seguir adelante, y en ese momento sintió paz. Al leer ese mensaje, las lágrimas me brotaron sin control. Pensé: Señor, si tan solo una persona se salva gracias a esto, todo habrá valido la pena. Fue entonces cuando comprendí la profundidad de mi vocación. No se trata de cuántas personas escuchan, sino de a cuántas se llega. Dios no mide números, Él mide corazones. Con cada nueva historia, mi fe se fortalecía. Veía a Dios obrando en los detalles, transformando situaciones que parecían imposibles. Personas se reconciliaban con sus familiares, sanaban heridas emocionales, se restauraban relaciones. Y lo más hermoso era darme cuenta de que nada provino de mí, provino de Él. Yo solo hablaba, pero era el Espíritu Santo quien me tocaba. A veces, antes de grabar algo o compartir un mensaje, sentía que el corazón me latía con fuerza y oía en mi interior: habla hoy del perdón. Obedecía sin saber por qué. Horas después, alguien me decía: necesitaba justo ese mensaje. Fue entonces cuando lo comprendí. Obedecer es más importante que comprender. Pero no todo fue color de rosa. También hubo críticas. Decían que me aprovechaba de la fe, que era una emoción pasajera, que pronto volvería a ser racional. Al principio, esto me afectó mucho. Leía los comentarios y sentía un nudo en la garganta. Pero Dios me enseñó algo valioso. Quienes andan por fe no necesitan la aprobación del mundo. Esa frase se me quedó grabada. Así que dejé de intentar complacer a los demás. Dejé de justificarme. Y comencé simplemente a servir. Y cada vez que alguien me atacaba, el Señor me recordaba: el enemigo solo persigue a quienes dejan huella. Y eso me daba fuerzas. Con el tiempo, me di cuenta de que mi obediencia se extendía a mi propio hogar. Mi madre, que antes me miraba con recelo, empezó a interesarse por mis oraciones. Un día me preguntó: ¿oras también por mí? Esa noche lloramos juntas. Comprendí que el mismo Dios que me había alcanzado a mí, también estaba alcanzando a mi familia. La luz que Dios enciende dentro de nosotros nunca permanece solo dentro de nosotros, sino que se extiende. Y aprendí que en el amor no hay misión pequeña. A veces, el mayor milagro no es lo que sucede afuera, sino lo que sucede adentro en aquellos que eligen confiar. Hoy, al mirar atrás, veo cuánto cambió mi vida ese sí. No fue fácil ni rápido, pero fue real.
Cada paso de obediencia fue un ladrillo puesto en las manos de Dios para construir algo más grande. Y cuanto más me dejaba guiar por Él, más frutos aparecían, frutos de fe, de sanación, de esperanza. Y comprendí una verdad sencilla y poderosa. Cuando obedeces a Dios, no solo cambia tu vida, sino también el mundo que te rodea. Durante mucho tiempo, pensé que un milagro era ver lo imposible suceder fuera de nosotros mismos. Una cura, una respuesta, una señal. Pero con el paso de los días, empecé a comprender que el mayor milagro ocurre en el silencio del alma. Él transforma el miedo en fe, la culpa en paz y el pasado en testimonio. Fue en este proceso que comprendí algo profundo. Dios no solo quería cambiar mi historia, sino transformarme desde dentro. Y poco a poco, lo hizo. Comencé a mirarme con ternura, algo que nunca supe cómo hacer. Antes, cargaba con remordimientos, palabras no dichas, decisiones equivocadas. Ahora, todo eso parecía cubierto por una nueva luz. La culpa perdió su poder y el perdón se convirtió en un regalo cotidiano. Hubo días en que desperté llorando, no de tristeza, sino de gratitud. Recordaba a la mujer que solía ser, orgullosa, fría, vacía, y apenas la reconocía. Era como si hubiera experimentado una muerte invisible, y al mismo tiempo, un nuevo nacimiento. Y no era solo una metáfora. Sentí de verdad que algo dentro de mí murió la noche que conocí a Jesús. El miedo a no ser suficiente, la necesidad de control, la constante desconfianza, todo eso empezó a perder fuerza. La voz de la duda aún intentaba gritar a veces, pero ahora supe escuchar la voz más suave, la voz de la fe. Y aquella voz dijo: «Eres amado, eres perdonado, eres mío». Comprendí que Dios no repara a las personas, las transforma. No pega pedazos rotos, sino que crea algo nuevo. Y eso fue lo que hizo por mí. Los dolorosos recuerdos que antes me atormentaban, ahora me recuerdan de dónde me rescató. Cada lágrima que derramé tiene ahora un propósito. Cada cicatriz se ha convertido en una señal de su gracia. Aprendí que el Espíritu Santo no solo sana, sino que reeduca el corazón. Comencé a reaccionar de forma diferente. Donde antes había impaciencia, ahora había calma. Donde había resentimiento, ahora había compasión. Era como si, ojalá Jesús hubiera cambiado la sangre que corría por mis venas por amor. Una mañana, mientras oraba, sentí algo diferente. Cerré los ojos y vi, en mi mente, una imagen de mí mismo en un campo abierto, caminando descalzo, con las manos en alto. La brisa me rozaba el rostro y el sol asomaba por el horizonte. Comprendí que era una visión simbólica, la libertad espiritual que Dios me estaba dando, la libertad de no ser más esclavo del pasado, de las opiniones ajenas ni de mi propia autocrítica. Por primera vez, sentí lo que realmente significa ser libre. No la libertad que promete el mundo, sino la verdadera libertad. La libertad que proviene de la paz con Dios. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante. Con el tiempo, aprendí a no medir mi fe por las emociones, porque hay días en que mi corazón está en silencio, y sin embargo, Dios está ahí. La transformación no reside en las lágrimas, sino en la decisión diaria de permanecer fiel. Y eso lo cambió todo. Dejé de perseguir sensaciones y comencé a buscar su presencia. Su presencia. Ese fue el punto de inflexión en mi vida. Comprender que la fe no es un momento, sino una relación. Y esa relación me sanó, paso a paso, hasta que comprendí que el verdadero milagro fue que aún permaneciera intacto, incluso después de haber sido roto tantas veces. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer completamente diferente. No porque se haya vuelto perfecta, sino porque ha aprendido a ser hija. Y en este proceso de aprendizaje, descubrí que el amor de Dios no es un sentimiento pasajero, sino un hogar. Es el lugar al que siempre regresamos, incluso cuando estamos perdidos. Y es allí, en el abrazo invisible del Creador, donde finalmente encontré quién siempre fui. Un alma restaurada, libre y llena de propósito.
Después de que Dios restauró mi corazón, me di cuenta de que aún faltaba algo esencial. Aprende a amar como Él ama. No me refiero al amor fácil que se ofrece cuando todo va bien, sino al amor que exige perdón, paciencia y gracia. Creía saber amar, pero la verdad es que confundía el amor con el apego, con la necesidad, con la reciprocidad. Fue Dios quien me mostró que amar es elegir, no sentir. Amar es decidir reflejar su corazón, incluso cuando la otra persona no lo merece. Este fue el mayor desafío de mi nueva vida. Porque, tras conocer el amor de Cristo, comprendí lo pequeño que aún era ante la inmensidad del verdadero amor. Comencé a recordar a las personas que me habían herido, amigos que se alejaron, personas que se burlaron de mi fe, relaciones que dejaron huella. Con cada recuerdo llegaba el dolor, pero también una dulce voz que decía: «Perdona». Intenté resistirme. Dije: «Señor, me hirieron». Y Él respondió: «Sí, pero yo también fui herido, y aún así perdoné». Estas palabras me conmovieron profundamente. Comencé a orar por esas personas, una por una, incluso sin querer hacerlo. Y poco a poco, sucedió algo sobrenatural. El resentimiento se disolvió. La amargura perdió su sabor. Sus nombres, que antes habían pesado en mi corazón, se convirtieron en solo un nombre. Fue entonces cuando comprendí que perdonar no es olvidar, es elegir no cargar más con el peso. En medio de este proceso, comprendí que el amor de Dios no solo sana, sino que también refina. Nos enseña a amar no solo a quienes nos hacen bien, sino especialmente a quienes nos recuerdan cuánto nos falta por crecer. Hubo días en que tuve que tragarme el orgullo y pedir disculpas. Días en que tuve que guardar silencio cuando quería responder. Días en que el Espíritu Santo me recordó: «Eres hija de la paz, no de la razón». Y cada vez que obedecía, algo dentro de mí se aliviaba. Comencé a darme cuenta de que amar es un acto de libertad. No se trata de ser débil, sino de ser lo suficientemente fuerte como para no devolver lo que el mundo ofrece. Uno de los momentos más impactantes fue cuando me encontré con una amiga con la que había tenido una discusión terrible años atrás. El corazón me latía a 1000 por hora. Por un instante, pensé en fingir que no la veía. Pero antes de que pudiera reaccionar, me reconoció. Se acercó y me dijo: «Estás muy diferente». Sonreí y le respondí: «Es porque por fin he encontrado la paz». Hablamos, nos pedimos disculpas y terminamos abrazándonos y llorando en medio de la calle. Fue allí, en ese simple gesto, donde comprendí el poder del amor. Ningún argumento es más poderoso que un corazón transformado. Con el tiempo, comencé a amar incluso a quienes no creían en nada. Amigos ateos, escépticos, personas que se burlaban de mí. Ya no intentaba convencerlos, simplemente los amaba. Y comprendí que el amor, cuando es verdadero, habla más fuerte que cualquier prédica. Llega donde las palabras no pueden. Una mirada amable, una escucha sincera, el perdón otorgado sin esperar nada a cambio. Todo esto se convirtió en parte de mi testimonio. Aprendí que el Evangelio no se predica solo con la boca, sino con el corazón. Hoy comprendo que el amor es la mayor prueba de que Dios vive en nosotros. Es el fruto que mejor revela al Espíritu Santo. Amar no es una virtud excepcional, sino un reflejo de su presencia. Y cuando finalmente comencé a amar como Él me amó, descubrí que no hay sanación más poderosa. El verdadero amor no solo transforma a los demás, nos recrea desde dentro. Y, al aprender a amar, me di cuenta de que mi fe ha dejado de ser teoría y se ha convertido en vida, porque fue a través del amor que comprendí que Jesús no solo me salvó, sino que me enseñó el verdadero significado de la existencia. Después de aprender a amar, comencé a darme cuenta de algo extraordinario. Dios no solo quería sanarme, sino que quería me usar. Y lo más sorprendente es que no esperó a que yo me sintiera preparada. Empezó a actuar en medio de mi sencillez, en las pequeñas cosas. Al principio, ni siquiera me di cuenta, pero, poco a poco, comprendí que nada era casualidad. Cada encuentro, cada conversación,
Cada situación tenía un propósito. A veces era un desconocido en el autobús, alguien llorando a mi lado. Otras veces, una amiga que se sinceraba conmigo sin saber que yo había pasado por el mismo dolor. Y sin pensarlo, le decía justo lo que necesitaba oír. Fue entonces cuando lo entendí. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, incluso nuestro silencio puede ser respuesta a la oración de alguien. Una mañana, fui a la panadería y vi a una anciana parada en la acera, llorando. Por un instante, pensé en seguir mi camino. Tenía prisa. Pero sentí un suave impulso en mi corazón, como un susurro. Quédate, habla con ella. Me detuve, le pregunté si todo estaba bien, y ella se derrumbó. Su esposo había fallecido hacía unos días y se sentía completamente sola. Le tomé las manos, y sin planearlo, comencé a orar por ella allí mismo, en la calle. Sus lágrimas se mezclaron con las mías. Al final, me miró y me dijo, «Eres un ángel». Sonreí y respondí, «No, solo soy alguien a quien también le ha tocado el amor de Dios». Regresé a casa con el corazón ardiendo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que obedecer la voz de Dios es la forma más pura de amor. Después de eso, comencé a notar estas coincidencias con más frecuencia. Era alguien que me llamaba justo en el momento en que estaba orando por esa persona. Era un versículo bíblico que aparecía en la pantalla de mi teléfono justo cuando pensaba en rendirme. Era Dios manifestándose en las pequeñas cosas, recordándome que la vida con Él no se compone solo de grandes milagros, sino también de pequeños encuentros eternos. Y cada vez que respondía sí a esas inspiraciones del Espíritu, algo dentro de mí florecía. No era orgullo, era gratitud. Gratitud por comprender que Dios, el creador del universo, eligió usar a alguien tan común como yo para impactar otras vidas. Claro que no todos los días eran así. Hubo momentos en que dudé. ¿Será realmente el Espíritu Santo o solo mi imaginación? Oré pidiendo discernimiento. Y Dios, con paciencia, me enseñó a reconocer su voz. Nunca me confundió, nunca me infundió miedo. Siempre me trajo paz. E incluso cuando la dirección parecía extraña, el resultado siempre fue amor. Así aprendí a discernir. La voz de Dios siempre nos lleva a amar más, nunca menos. Con el tiempo, empecé a comprender que servir a Dios no se trata de plataformas ni escenarios. Se trata de disponibilidad. Se trata de estar atento a sus susurros en la vida cotidiana. Aprendí que el cielo se mueve cuando el corazón se inclina. Cuando decía, «Señor, úsame hoy», algo sucedía. A veces pequeño, a veces grandioso, pero siempre sentía lo mismo, un propósito. Y ese propósito le daba sentido a todo, incluso a los dolores del pasado, porque ahora sabía, nada de lo que he vivido ha sido en vano. Todo ha sido preparación para el servicio. Hoy entiendo que ser usado por Dios no significa ser perfecto. Significa ser sensible. Significa permitirle hablar a través de una sonrisa, un abrazo, una palabra dicha en el momento justo. Y es increíble darme cuenta de que cuanto más dejo que el Espíritu obre, menos de mí queda, y más de él se desborda. El cielo comenzó a usarme cuando finalmente comprendí eso. La misión no se trata de mí, se trata de Él. Y es en este lugar de entrega donde la vida se vuelve extraordinaria, incluso en los días ordinarios. Porque cada día, de alguna manera, Dios me recuerda. Fuiste elegido para amar, y ese amor aún alcanzará a muchos. Creía que, después de tantas bendiciones y experiencias con Dios, la vida seguiría un camino de paz constante. Pero pronto aprendí que la verdadera fe se forja en el fuego. Fue durante uno de esos periodos de aparente calma que la tormenta regresó, y esta vez con más fuerza. Noticias inesperadas, una dolorosa pérdida, y el corazón que una vez rebosó de esperanza se llenó de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué ahora? Oré, y el cielo pareció en silencio. Las palabras salieron, pero volvieron a mí como un eco. El mismo Dios que tantas veces había hablado ahora parecía distante. Y fue en ese vacío que comprendí. La fe que se basa solo en el sentimiento no sobrevive a la ausencia. Era tiempo de vivir no por lo que veía, sino por lo que sabía.
que Él estaba ahí, incluso cuando yo no lo sentía. En los primeros días, intenté ser fuerte, pero el desaliento me invadió. Las oraciones se convirtieron en lágrimas, y las lágrimas en silencio. Hubo noches en que me acostaba en la cama y solo decía, Señor, no puedo. No quería rendirme, pero tampoco sabía cómo seguir adelante. Sentía el corazón muy pesado. Fue entonces cuando me vino a la mente un recuerdo, una frase que yo misma le había dicho a alguien. Cuando no entiendas, confía. Fue como si Dios mismo me devolviera mis palabras, no como una lección, sino como un abrazo. Y en ese momento comprendí que Dios no nos abandona cuando somos débiles, simplemente cambia la forma en que nos sostiene. A veces habla en paz, otras veces habla en silencio, pero siempre habla. Con el paso de los días, comencé a percibir pequeñas señales. Un versículo que aparecía en el momento justo, una canción que me hacía llorar de esperanza, un abrazo inesperado que parecía decir, no estás sola, y comprendí que la presencia de Dios no se había alejado, solo había cambiado de tono. Me estaba enseñando a madurar, a confiar sin garantías, a perseverar incluso sin emociones. Fue difícil, pero liberador, porque es fácil alabar cuando todo va bien. La verdadera alabanza nace cuando el corazón está roto, y aún así, elige decir, te amo, Señor. Así fue como lo aprendí. La fe no se demuestra en las victorias, sino en las derrotas. Una mañana, al abrir mi Biblia, encontré un pasaje que parecía escrito solo para mí. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la vid, aún así me alegraré en el Señor. Habacuc 3, 17, 18. Lloré al leer esas palabras, no porque estuviera triste, sino porque sentí que Dios me hablaba de nuevo. No prometió que no habría dolor, prometió que el dolor jamás sería mayor que su presencia. Y allí, entre lágrimas, elevé una oración diferente. Señor, si tengo que atravesar el desierto, que aprenda a prosperar en él. Y de alguna manera, esa sencilla oración lo cambió todo, porque el desierto no desapareció, pero mi perspectiva cambió. Con el tiempo, comprendí que cada prueba traía consigo una lección oculta. El dolor me enseñó paciencia, el silencio me enseñó a escuchar, la espera me enseñó a confiar. Empecé a entender que Dios no desperdicia el sufrimiento, transforma las heridas en testimonio. Lo que yo veía como el final era, en realidad, el comienzo de una fe más fuerte, y me di cuenta de que la fe que nunca se pone a prueba, nunca se fortalece. Fue en el valle donde descubrí lo que realmente significa depender de Dios, no solo de palabra, sino con todo mi corazón. Hoy, al mirar atrás, veo que aquellas pruebas no fueron castigos, sino invitaciones. Invitaciones a acercarme, a conocer al Dios de consuelo, no solo al Dios de victorias. Aprendí que su valía no se demuestra cuando lo resuelve todo, sino cuando el problema persiste incluso sin una solución. Y eso es lo que hace que su amor sea tan puro. Las pruebas de fe me han demostrado que Jesús no es solo un refugio en la calma, sino también un amparo en medio de la tormenta. Y fue allí, en las noches más oscuras, donde descubrí la fe que sobrevive al desierto. Es la misma fe que florece eternamente. Tras tantas luchas, pérdidas, silencios y nuevos comienzos, algo empezó a cambiar en mi interior, no de repente, sino gradualmente, como el amanecer que ilumina sin prisa. No tenía todas las respuestas, pero comprendí que ya no las necesitaba. La fe me enseñó a descansar incluso sin comprender, a confiar incluso cuando el camino no se ve. Fue entonces cuando entendí lo que Jesús quiso decir cuando habló de la paz que el mundo no puede dar. No depende de las circunstancias ni de las certezas. Es una paz que nace cuando el corazón comprende finalmente que todo lo que perdemos aquí es pequeño comparado con lo que ganamos en él. Comencé a ver la vida de otra manera. Cada nuevo día se convirtió en una oportunidad para dar gracias, y cada desafío en una oportunidad para madurar. El miedo aún intenta aparecer a veces, pero ahora sé qué hacer. Miro al cielo y recuerdo quién tiene el control. Y con ese simple gesto, mi corazón se calma. Descubrí que el secreto no está en tener fuerza todo el tiempo,
sino en permanecer en los brazos de aquel cuya fuerza nunca disminuye. Esa es la diferencia entre quienes conocen a Dios y quienes, el verdadero Dios, cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en aliento. Con el tiempo, comprendí que no estaba llamado a una vida perfecta, sino a una vida con propósito, que la verdadera paz no es la ausencia de dolor, sino la presencia de esperanza, que incluso en mis caídas, el amor de Dios sigue siendo el fundamento sobre el cual puedo levantarme. Hoy puedo decir con convicción, encontré lo que había estado buscando toda mi vida, no una religión, no un conjunto de reglas, sino una relación real con el Creador. Un amor que no exige, que no juzga, que simplemente transforma. Y es este amor el que ahora guía cada uno de mis pasos, cada una de mis palabras, cada una de mis respiraciones. El mundo aún intenta confundirme. Las voces de afuera aún intentan distraerme. Pero dentro de mí hay una voz más fuerte y dulce que dice, estoy contigo. Y esa voz basta. Me recuerda que no necesito tenerlo todo bajo control, porque Dios ya lo tiene. Me recuerda que, aunque todo cambie, Él no cambia. Y es esta certeza la que me sostiene, porque cuando descubrimos que su presencia es todo lo que tenemos, también descubrimos que su presencia es todo lo que necesitamos. Hoy, al mirar atrás, ya no veo dolor, sino gracia. Veo a un Dios que usó cada pérdida para acercarme más a Él, cada lágrima para enseñarme compasión, cada silencio para enseñarme confianza. Y si pudiera resumir todo lo que he vivido en una sola frase, sería esta: Jesús no me sacó de la tormenta, entró en ella conmigo. Y por eso ahora puedo caminar con valentía, porque sé que nunca más estaré sola. Y si alguien me pregunta qué ha cambiado, respondo, todo. Porque el amor de Dios no solo toca una parte de ti, sino que te transforma por completo. Y cuando Él mora en un corazón, incluso el sufrimiento se transforma en luz. Si lo que acabas de escuchar te ha conmovido profundamente, no ignores esa voz. No es emoción ni casualidad. Es Jesús llamándote, igual que me llamó a mí una vez. No importa quién fueras, qué hicieras o cuánto tiempo hayas estado fuera. Hoy podría ser el día de tu nueva historia. Cierra los ojos ahora y habla con Él. Di, Señor, quiero conocerte de verdad. Entra en mi vida, perdóname y transfórmame. Es sencillo, pero es el comienzo de todo, porque cuando Jesús entra, nada permanece igual. Si este mensaje te ha resultado útil, por favor, compártelo. Quizás alguien necesite escuchar exactamente lo que tú escuchaste hoy. Tú podrías ser el canal que Dios usa para cambiar otra vida. Que el amor de Cristo te rodee, te sane y te guíe. Jamás lo olvides. El mismo Jesús que me encontró, también te está buscando ahora mismo.